¿Te está costando orar más de media hora o más de 20 minutos? Es la pregunta que tengo de parte de Dios en esta mañana. Porque si es así, quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, darte algunas claves o algunos tips que te pueden ayudar en tu vida de oración. Y para eso, quiero que prestes atención a esta palabra en esta mañana, porque sé que va a bendecir tu vida. Dios te bendiga de una manera especial y que tengas un hermoso día dirigido por el Espíritu Santo. Y oro para que el Señor ponga esta palabra en un terreno fértil y que tu vida de oración sea mejorada en el nombre de Jesús. Esta palabra no te salió por casualidad. Creo que Dios quiere hablarte porque quieres que mejores tu vida de oración. Amados, todos sabemos que la oración es hablar con Dios, pero también es escuchar a Dios. Es básicamente como un diálogo. Es yo te hablo, tú me respondes. Yo te hablo, tú me respondes. Es un diálogo. Como es un diálogo, no cualquier diálogo, es un diálogo con tu Creador. La oración es la única manera de hablar con el Padre y de escuchar al Padre. Aunque también está la palabra para escuchar a Dios. Pero para hablar con el Señor, la única manera y la más segura es la oración. Por eso es que la oración es tan atacada. Si tú te fijas, cuando tú te determinas a orar, siempre va a haber un levantamiento contrario, y esto tienes que entenderlo. Cuando la oración va a ser efectiva y va a causar un revuelo en el mundo espiritual, va a ser muy atacada. Si tú te fijas, Hechos capítulo 16, cuando Pablo salía a la oración, salía una mujer adivina a estorbarle. Pero esta mujer no salía en otra ocasión. Esta mujer salía cuando Pablo iba a la oración, porque Satanás sabe el poder que tiene la oración. Él mismo sabe que cuando uno de los hijos de Dios se conecta a Dios en oración, las cosas son cambiadas, son solucionadas, son revolucionadas. Por eso la oración tendrá ataques. Si no entiendes esto, tu vida de oración siempre será la misma. Si no entiendes que vas a tener guerra y va a tener ataque cuando vayas a orar. Ahora, ¿cuál es el secreto? Lo vamos a ver ahora. Lucas 18:1. Jesús hablando dijo: también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjate algo aquí. El que está hablando en esta parábola es el mismo Jesús. Cuando tú analizas la vida de Jesús y lees los evangelios, te vas a dar cuenta que Jesús también era 100% carne, como 100% Dios. Pero su parte humana tenía que ser controlada porque era carne. De alguna manera tenía que ser controlada, domada. Por eso es que Cristo nos modela a nosotros una vida de oración continuamente. Cuando tú lees la Biblia en los evangelios, te vas a dar cuenta que la vida de oración de Cristo era continua. En uno de los capítulos dice, no recuerdo ahora, dice que de noche oraba y de día enseñaba. ¿Ves? Siempre estaba orando, siempre se levantaba de madrugada, siempre estaba a solas con su Padre en oración. Cristo sabía literalmente que para mantenerse firme y mantener la vida que tenía y cumplir la voluntad de su Padre, tenía que tener una vida de oración. Entonces, si Cristo tuvo que tener esta vida de oración, nosotros también la debemos de tener. Tenemos que tener una vida de oración si queremos persistir en el evangelio. Y él dice, la necesidad de orar siempre. ¿Ve? Cristo habla de una necesidad, no de una obligación. Si haces de la oración una obligación, tu vida de oración será la misma siempre. Pero si haces de la oración una necesidad, un deseo, un deleite, tu vida de oración será poderosa. Mucha gente ora porque es obligado, porque tienen que orar a las 3, porque llegó la noche, porque tengo que acostarme, porque tengo que comer. Rutinarios, y está bien. Pero tu vida de oración no puede ser una obligación, tiene que ser un deleite, que vas a hablar con tu Padre, que te vas a conectar con Él. Por eso Cristo dice, Jesús habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí está el punto. Satanás va a buscar la manera que tú desmayes en la oración. ¿De qué forma? Bueno, cuando él mira, cuando tú estás orando por algo y pasa un año, 2 meses, 3 meses y no lo recibes, tiendes como a desmayar. Y si haces eso, perdiste. Porque no puedes desmayar por algo que estás orando hasta que Dios no responda. Mientras que Dios está en silencio, debes de seguir orando para buscar la voz de Dios en oración. Entonces Cristo dice, no desmayen, porque también hay otro punto.
cuando estás orando y comienzan esos pensamientos negativos a llegar a tu mente, esos ataques, esa guerra, te va a provocar desmayar y soltar todo. En ese punto no puedes desmayar, tienes que seguir perseverando. Benny Hinn decía que mientras más permanece en la oración, más cerca estará de la presencia de Dios. ¿Ve? Mientras más permanece, más te va acercando. Él lo comparó con el tabernáculo. Primero estás en los atrios, ahí es donde la mente es atacada por todos lados, pero debes permanecer. Después llegas al lugar santo, donde ya hay menos pensamiento, pero igual hay como ataques todavía, pero igual debes permanecer. Hasta que llegas al lugar santísimo, donde te vuelves uno con el Espíritu Santo, donde no hay cabida para los malos pensamientos, no hay cabida para el hambre, no hay cabida para la sed, no hay cabida para nada, solo estás envuelto en la presencia de Dios. Pero para lograr eso, debes permanecer y no desmayar. Ahora, ¿cómo permanezco? ¿Cómo puedo orar más de media hora? Bueno, te voy a dar simples tips que debes de saberlo. Quizás si ya lo sabes, quizás no lo estás empleando o quizás no lo sabías. Lo primero, tienes que tener un lugar donde no tengas distracción. Una habitación en tu casa, un lugar donde tú no tengas distracción. Porque para hablar con el Padre no puede haber distracción. Cristo dijo en Mateo 6:6, cuando entre a tu aposento, cierra la puerta. ¿Ves? Está hablando de un lugar, aposento, de un lugar, y está hablando de puertas cerradas. Ora a tu Padre que está en secreto. ¿Ves? No es en público, es en secreto. Por eso tu oración, para tu orar, efectivamente, tienes que tener primero un lugar donde puedas consagrar para estar con el Señor. Número 2, una hora donde no te molesten. Una hora donde tus hijos estén durmiendo, donde tu esposo esté dormido. Una hora que tú puedas, que sepas que no te van a tocar la puerta si no es por una emergencia, pero que sepas que no te tocarán la puerta, sino que nadie va a interrumpirte. Eso es número 2. Número 3, no vayas con una lista a la presencia de Dios. No planees lo que vas a decir. No. Hay momentos que hay oraciones de intercesión que tú sí tienes que orar en el entendimiento. Señor, mira esto, mira aquello. Pero eso es en un momento de la oración. No puedes llegar a la oración con una lista y pidiendo. La clave es llegar a la oración rendido al Espíritu Santo en adoración. Llega siempre adorando, siempre adora. Mira, pon una música que te eleve, un piano, lo que sea, pero pasa tiempo en adoración. Ayer escuché a alguien que dijo que si tienes una hora para orar, adora 45 minutos. Oye eso, adora 45 minutos. ¿Ves? La adoración creará la atmósfera para que el Espíritu Santo se mueva. Porque el Salmo 22 dice que Él habita en la alabanza. Entonces, la adoración, comienza a adorar. Y va a llegar a un punto que vas a sentir cómo la atmósfera en tu habitación cambia. Y entonces siempre mantente allá adorando en silencio, esperando. Y va a llegar un momento que vas a comenzar a orar y a interceder por cosas que ni siquiera pensaste, que no estaban en tus planes. Y cuando esa presencia te envuelve, entonces aprovecha y ora, clama, intercede. Pero es cuando la presencia esté allí. Porque hay algo que tienes que saber. Romanos 8:26 dice que nosotros no sabemos orar ni cómo conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Ves? Necesitamos al Espíritu Santo en la oración. Literal. Sin el Espíritu Santo no hay una vida de oración efectiva. No, es en el Espíritu Santo que podemos orar efectivamente. Entonces, ahí está. Un lugar, una hora. Entra en adoración y deja que el Espíritu Santo llegue a ayudarte en la oración. Cuando vienes a ver, va a llegar un momento que va a pasar una hora y ni cuenta te vas a dar. ¿Ve? Llega un momento en que tomas 5 minutos, 10 para pedirle perdón a Dios. Hay un momento en que tomas 10 minutos más para darle gracias a Dios. Y cuando vienes a ver, ha pasado una hora y pico. Porque hay gente que no dura más de media hora. Porque llegan a la habitación o al lugar de oración, adoran 10 minutos y comienzan a pedir. Piden y se quedan. Entonces se quedan sin saber qué pedir porque ya lo pidieron todo en 10 minutos. ¿Ves? No se deleitaron en la adoración. La oración tiene que ser un deleite. Cuando tú entras a orar con tu Padre, a orarle a Dios, tú tienes que hacer de ese momento un momento especial, un deleite. Tienes que ser una adoración genuina, comenzar a adorarlo. Y deja quieto que Dios te va a guiar para que ores correctamente. ¿Ves? Mucha gente lo que hace es pide. No está mal, hay que pedir. Pero en su momento,
Hay un momento en la oración que es para pedir, un momento para adorar, un momento para pedir perdón, un momento para dar gracia, ¿ves? Hay un momento para leer la Biblia, un momento para estar en silencio esperando, ¿ves? Por eso es que mucha gente no ora más de media hora, por eso. Todo lo agotan en media hora y no debe ser así. Entonces eso es un punto que debes entenderlo claramente. Tiene que hacer del momento de la oración un deleite. Hay otra oración que es poderosa, voy a decirlo por si alguno tiene este don de hablar en lenguas. La oración en lengua, hermanos. La oración en lengua te dimensiona impresionantemente. Ahí si tú llegas a la habitación adorando y de una vez comienzas a orar en lengua, permanece ahí orando en lengua. Y mire, vas a entrar en dimensiones que no imaginaste. Porque la oración en lengua, tú no oras en tu entendimiento. Tu espíritu ora directamente al Espíritu Santo. Es una conexión que tu carne está fuera de ahí y se conecta la parte espiritual tuya con la parte espiritual celestial y pasan cosas inimaginables. Entonces la oración en lengua también, cuando creas un hábito todos los días, por lo menos media hora de solamente orar en lengua, va a llegar un momento en que te va a entrar en una dimensión poderosa. Y también es una oración que es poderosa por sí. Pídele a Dios que te ayude a orar en esa dimensión en lengua. Así que quería darte estos tips para que puedas orar más correctamente. Te repito, un lugar tranquilo, una hora tranquila. No entres pidiendo, ¿no? Entra en adoración. Recuerda que la oración tiene varios tiempos. Tiempo para adorar, tiempo para dar gracias, tiempo para pedir perdón, tiempo para leer la Biblia, tiempo para esperar en su presencia en silencio y tiempo para pedir. ¿Ves? Haz de cada uno de estos tiempos un deleite, pero sobre todo deleítate en la adoración. Y tú verás, otra cosa, tiene que ser continuo en la oración, tiene que ser diario. No puedes orar hoy y después dentro de 2 días, porque si no lo que vas a hacer es que vas a volver atrás. Tienes que orar diariamente y entonces tu vida de oración será poderosa. Que Dios te bendiga y espero que esta palabra te haya ayudado en tu vida de oración y que pueda mejorar y que puedas conectarte a la presencia de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hermanos, nos vemos en una próxima entrega de su canal, apasionado por su presencia. Shalom.